¿Quieres demandar por cese de pensión de alimentos o te demandaron por cese de pensión de alimentos? Este video es para ti. Hola, mi nombre es Fernanda, abogada de Derecho de Familia Chile, y el día de hoy te voy a entregar toda la información que necesitas para que pases este proceso de cese de pensión de la mejor manera posible. Lo primero que tienes que saber sobre el cese de pensión de alimentos es que esto va a significar que una vez que se determine el cese de pensión de alimentos, ya no existirá la obligación mensual del pago de la pensión como se había estado haciendo. A eso se refiere el cese de la pensión de alimentos. Por eso es importante que conozcas todos los detalles sobre este trámite para que puedas obtener el resultado que buscas, ya sea obteniendo el cese de pensión o si es que no cumples con los requisitos o no quieres que se haga el cese de pensión, bueno, que efectivamente este trámite no se realiza. Así que quédate hasta el final para que conozcas todos los detalles. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Bueno, si todavía no lo haces, te invito a hacerlo para que te informes de todos los detalles de Derecho de Familia en Chile con todos los videos y toda la información que subimos a nuestro canal. Entonces, para comenzar, lo primero que tienes que saber sobre el cese de pensión de alimentos es que el cese se tramita en una causa distinta a la causa de cumplimiento Z de pensión de alimentos. Si tú ya tienes una causa de pensión de alimentos abierta y has realizado gestiones de cobro de pensión de alimentos, lo más probable es que ya tengas una causa de Z de cumplimiento. Y tienes que saber que el cese de pensión de alimentos no se tramita en esta causa Z. Para esto se tiene que abrir una nueva causa judicial e iniciar un proceso de cese de pensión de alimentos. Por esta razón, si es que tú eres la persona que quiere demandar el cese de pensión de alimentos, no lo hagas en la causa Z porque el tribunal lo va a rechazar. La causa Z es solamente para ejercer el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos, no para demandar el cese. Este es un detalle importantísimo que tienes que saber para que no pierdas tiempo en la tramitación y en caso de que a lo mejor la persona que demanda el cese de pensión haga una presentación de este estilo en la causa Z, tú ya sepas también cómo defender tus intereses. Lo segundo que tienes que saber y que es muy importante es que para realizar un cese de pensión de alimentos y que este proceso se pueda demandar en un tribunal, es necesario tener el certificado de mediación frustrada. Al igual que en el caso en que se solicita la pensión por primera vez o la pensión de alimentos se modifica, si es que no se llega a un acuerdo en mediación de cese de pensión de alimentos, es necesario tener un certificado de mediación frustrada para demandar el cese de pensión de alimentos. Por lo tanto, y como yo creo que ya lo pensaste cuando inicié con este segundo punto, es que existe la posibilidad de acordar el cese de pensión de alimentos entonces a través de mediación. Si tú eres la persona a quien le están solicitando el cese y tú no tienes problema con el cese o crees que cumples los requisitos para el cese de pensión y para evitar un proceso judicial, puedes llegar a un acuerdo de mediación en donde se acuerde el cese de pensión de alimentos sin ningún problema. Y en caso de que no exista acuerdo de cese de pensión de alimentos, bueno, si tú quieres demandar el cese de la pensión, vas a tener que tener un certificado de mediación frustrada para demandar el cese en el tribunal. Lo tercero que tienes que considerar es que una persona que esté inscrita en el Registro Nacional de Deudores no puede solicitar el cese de la pensión de alimentos. En la Ley 14.908, que es la ley que establece las reglas respecto al pago de pensión de alimentos en Chile, indica que si una persona que se encuentra efectivamente inscrita en el Registro Nacional de Deudores presenta una demanda de cese, el tribunal no va a aceptar la tramitación de esta demanda precisamente porque se encuentra con una inscripción vigente. Por eso es importante que si tú eres la persona a quien quieren demandar por cese de pensión de alimentos, te asegures que la persona que está demandando efectivamente se encuentre inscrita en el registro. Para esto es importante que revises la página del registro civil
y, digamos, obtengas un certificado respecto a esta inscripción, porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el tribunal emite la orden de inscripción, pero el registro civil no hace el ingreso efectivo del deudor o deudora al registro. Por lo tanto, tienes que asegurarte que esta persona efectivamente esté inscrita en el Registro Nacional de Deudores. No basta solo con la orden del tribunal, sino que tienes que asegurarte que esta persona efectivamente esté inscrita en el registro. Si es que tú estás en este caso, el tribunal ordenó el ingreso, pero la persona aún no se encuentra efectivamente inscrita en el registro, bueno, abajo de este video vas a encontrar un link con la plantilla de un escrito para que puedas hacer la solicitud que corresponde para que el tribunal nuevamente ordene al registro civil inscribir al deudor o deudora en el Registro Nacional de Deudores. Por el otro lado, si tú eres la persona que va a demandar el cese de pensión de alimentos, bueno, asegúrate que no estés inscrito o inscrita en este registro, porque de lo contrario, si es que tú ingresas la demanda de cese de pensión, lo más probable es que el tribunal rechace el cese de la pensión de alimentos. Así que este es un detalle que también tienes que considerar al momento de que se decrete o que se solicite más bien el cese de la pensión de alimentos. Un cuarto punto y muy importante también a considerar, y que esto es más que nada una recomendación que te quiero hacer, es que si tú vas a pasar por el proceso de cese de pensión de alimentos, te recomiendo que pidas una liquidación de pensión de alimentos. ¿Y por qué una liquidación? Si es que vas a hacer el cese, porque esto te va a servir, por ejemplo, si es que tú quieres llegar a un acuerdo de cese de pensión de alimentos, conocer el monto efectivo de la deuda y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago. Esta liquidación también te va a servir si es que a ti te demandan por cese de pensión de alimentos y quieres dejar esta liquidación como antecedente, o también si quieres ver la posibilidad de llegar a algún acuerdo de pago también en este proceso judicial. Tener una liquidación actualizada de la deuda de pensión de alimentos es muy importante y puede servir para que se conozca efectivamente el monto de deuda que existe y para dejarla como antecedente, o para llegar a un acuerdo de pago con el monto real. Porque muchas veces ocurre que, por ejemplo, se llega a un acuerdo de mediación o en un proceso de cese se llega a un acuerdo de pago y lamentablemente al no conocer el monto exacto se llega a un acuerdo por un monto menor en donde no se consideran los reajustes o la deuda con los intereses y todo lo demás por atrasos en el pago. Entonces, por eso es importante, si tú vas a hacer el cese de pensión o vas a tramitarlo o te demandaron y estás en un proceso, conocer el monto real de deuda para que sepas efectivamente si puedes llegar a un acuerdo de pago o no, y para dejarlo como antecedente en el proceso. Como quinto punto, y también un punto muy importante que tienes que saber, es que en el caso en que se llegue a un cese de pensión de alimentos, ya sea que lo acuerdes de manera voluntaria o un tribunal lo determine porque se cumplen los requisitos, eso no significa que en un futuro no se pueda demandar nuevamente la pensión de alimentos. Y a esto me refiero a que en muchos casos se hace, por ejemplo, un cese de pensión de alimentos cuando los hijos tienen 21, 22 años porque no están estudiando. Bueno, en esos casos, si es que en unos años más, por ejemplo, tú, si eres la persona a quien demandaron por el cese, quieres estudiar, puedes volver a demandar un monto de pensión de alimentos porque la ley establece que hasta los 28 años, si es que la persona se encuentra estudiando, se le puede pagar un monto de pensión de alimentos. Así que si es que en tu caso se hace un cese de pensión, bueno, no te preocupes porque igualmente en un futuro puedes solicitar un monto de pensión de alimentos. Y ojo también porque la ley, si bien establece que la pensión de alimentos efectivamente se debe pagar hasta los 28 años si es que el hijo o hija está estudiando, también determina excepciones. Ya el derecho de pensión de alimentos es durante toda la vida. Obviamente es distinto que existe una resolución que obligue a alguien a pagar, pero por ejemplo, si más allá de los 28 años los hijos e hijas tienen algún problema, alguna discapacidad, alguna situación
que no les permita realizar labores que les generen ingresos, bueno, eso también les permitiría pedir pensión de alimentos. Por lo tanto, si es que tú realizas un cese de pensión, bueno, eso no significa que en un futuro alguna circunstancia cambie y se pueda volver a solicitar la pensión de alimentos. Un sexto punto, y uno muy importante, y digo muy importante porque es donde existe la mayor cantidad de dudas, tiene que ver con que si es que con el cese de pensión de alimentos ya no se puede cobrar la deuda, y eso no es real. Eso no es real, o sea, si es que se hace el cese de pensión de alimentos, la deuda de pensión de alimentos que haya quedado igualmente se puede cobrar. Y pongo énfasis en este punto porque muchas veces, digamos, hay personas que por desconocimiento, por ejemplo, no llegan a un acuerdo de cese de pensión, digamos, pudiendo hacerlo, o, digamos, no se enfrentan al proceso judicial como corresponde porque piensan que si un tribunal dice, ok, hay un cese de pensión, no pueden cobrar la deuda, y esto no es así. Y esto tiene relación también con lo que explicábamos al principio, que como este cese de pensión se tramita en una causa separada, tú paralelamente igual puedes realizar gestiones de cobro en la causa Z. Por lo tanto, si un tribunal o se llega a un acuerdo de mediación de cese de pensión de alimentos, ya sea si hay una sentencia de cese o si llega a un acuerdo por mediación, eso no tiene nada que ver con que no se puedan hacer gestiones de cobro de la deuda, ¿ya? Por lo tanto, si se hace un cese de pensión, eso no significa que la deuda se elimina o que no se puede cobrar, porque sí se puede cobrar y esas gestiones se pueden hacer igualmente. Entonces, por eso es importante que tú conozcas estos detalles, ya sea si eres la persona que demanda o eres la persona a quien demandan, porque, digamos, si es que tú si pides el cese de pensión, si eres la persona que le está demandando, eso no significa que no vas a tener deuda y que de ahí en adelante nadie te va a cobrar nada y que por eso estás haciendo el proceso. No. Si es que tú haces el cese de pensión y tienes deuda, bueno, la deuda igual te la pueden seguir cobrando. Y si a ti te demandan por un cese de pensión de alimentos, eso no significa que si efectivamente se da lugar al cese, tú no puedas seguir cobrando la deuda, porque efectivamente puedes seguir realizando gestiones de cobro en la causa Z. Y por último, un último punto que quiero tocar con ustedes tiene que ver precisamente con la representación judicial que vas a necesitar en este proceso. O, si es que llegas a un acuerdo de mediación, la preparación y la información que necesitas. ¿Y por qué quiero tocar este punto que también considero importante respecto al cese de pensión de alimentos? Porque muchas veces, debido a la desinformación de este proceso, al miedo que existe con el cese de pensión de alimentos, muchas personas van a una mediación y, por ejemplo, no se preparan, no piden la liquidación de pensión de alimentos, en muchos casos quizás pierden la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago, y por el otro lado, cuando ya este proceso llega a una instancia de cese de pensión, o sea, cuando esto se demanda, muchas personas tampoco saben qué es lo que tienen que hacer o no van representadas judicialmente al proceso judicial. Y esto no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si tú vas a ir a una mediación de cese, te recomiendo que te asesores, que busques ayuda, que respondas todas las dudas que tienes sobre este proceso para que vayas bien preparado, bien preparada a la mediación. Y en caso en que te demanden por cese de pensión de alimentos, también es importante que te asesores y busques representación judicial, porque el cese de pensión de alimentos, cuando llega a una instancia judicial, significa que va a haber un proceso judicial en donde van a haber audiencias, en donde van a haber plazos y en donde va a haber documentación que tú vas a tener que presentar, ya sea para estar de acuerdo en el cese de pensión de alimentos o para decirle al tribunal que tú no cumples aún con los requisitos para que se haga el cese, por lo tanto este cese no se tiene que hacer, y para eso necesitas enfrentar un proceso judicial en donde tienes que acompañar documentación y en donde se van a hacer distintas audiencias para efectivamente que el tribunal tome convicción o no de si es que el cese se tiene que realizar o no. Y si tú no tienes una buena defensa, no tienes una buena representación, puedes tener un resultado negativo y afectar totalmente tus intereses.
Así que si es que tú estás pasando por este proceso, te demandaron, quieres demandar por cese de pensión de alimentos, quieres asesorarte, buscar información, bueno, escríbenos abajo de este video. También vas a encontrar el link a nuestro WhatsApp, en donde nos vas a poder hacer llegar todas tus preguntas. Las preguntas que nos llegan a nuestro WhatsApp las respondemos de manera gratuita, y en caso de que necesites una asesoría más personalizada o necesites representación, bueno, ahí nosotros también te podemos ayudar. Así que escríbenos si tienes cualquier duda, porque nosotros te podemos ayudar con todo lo que necesitas. Espero que este video te haya servido y bueno, como siempre, si tienes cualquier duda, escríbenos a nuestro WhatsApp. Nuestros agentes de soporte van a responder todas las dudas que tienes, y te deseo mucho éxito en tu proceso de cese de pensión de alimentos. Nosotros nos vemos en el siguiente video, así que estés muy bien. Chao, chao.